Buen día a todos. Solemos escuchar, y lo sabemos como una verdad, de que el sufrimiento que nos toca, sea cual fuere, cada uno tiene la circunstancia adversa que le toca, solemos escuchar que el sufrimiento fortalece nuestra fe, ¿cierto? Lo dice la Biblia, el sufrimiento fortalece nuestra fe. Las pruebas, la palabra de Dios llama pruebas, esas situaciones adversas, están puestas por Dios para fortalecer nuestra fe. Pero lo cierto es que podemos observar algunas personas que son aplastadas por el sufrimiento, que cuando tienen sufrimiento de lo que sea, de algo, a veces soportan hasta determinado grado de sufrimiento, llega un momento en que son aplastados, en vez de ser su fe fortalecida, su fe es aplastada. Y nos encontramos que la gente te dice que si hubiera sido otra su circunstancia, hubiesen perseverado, ¿no? Que si te pusieras en mi lugar y todo lo que yo sufrí y a mí todo lo que me hicieron o todo lo que me tocó pasar, entonces sería una persona mejor, entonces hubiera perseverado, entonces podría tener mejor fe, entonces podría, ¿no? Pero las circunstancias adversas que nos toca pasar o que nos tocaron pasar son generalmente nuestra excusa perfecta para no rendirnos del todo al Señor y no dar frutos para el Señor y no hacer cosas que el Señor quiere que hagamos. Y vivimos en realidad atados a cosas del pasado, a veces inconscientemente, son cosas que están en nosotros, dentro nuestro, manejándonos y dominando toda nuestra vida presente. Jesús contó la parábola del sembrador. ¿Quién conoce la parábola del sembrador? Todos, ¿cierto? Así que no la vamos a leer toda, pero dice que le contó esta parábola y dice así: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Qué brotó? La semilla. La semilla brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Enseguida salió a la superficie porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no había raíz, se secó. Tercer punto. Otra parte, porque nos habla de 4 tipos de terreno, ¿no? Tercer tipo de terreno. Otra parte cayó de la semilla, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y por tanto no dio fruto. Pero otra parte, la cuarta parte el cuarto tipo de tierra, cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60, 100 puntos. Dio fruto. Ninguno de los otros casos dio fruto. En el primer caso ni siquiera brotó, ni siquiera pudo germinar la semilla porque estaba en el camino. En el segundo brotó rápido, creció rápido, no tenía profundidad, enseguida salió la plantita, ¿no? Como en un germinador, ¿vieron cuando hacen un germinador en un frasco, que ponen el porotito y enseguida sale la plantita? No tiene que hacer fuerza para asomar. En el tercer caso la planta salió perfecto, como tiene que salir, pero la ahogaron los espinos. Los yuyos de al lado la ahogaron, crecieron más y la ahogaron. Y no dice que murió la planta, pero no dio frutos. Y la cuarta parte, sí, la cuarta parte, la más grande, cayó en buena tierra y dio fruto y creció, bla, bla. Entonces muchas personas dicen: sí, Dios me dio la salvación, Dios me dio un montón de cosas para mí. Pero si no hubiera venido las aves del cielo, entonces, no sé si daría fruto tanto así como para decir que exagerado, que buen creyente, pero al menos no hubiera perdido lo que Dios me dio. No hubieran venido las aves del cielo y se lo hubieran comido. ¿La culpa quién la tiene? Las aves que vinieron y me comieron la semilla. Porque si no hubiera venido esa circunstancia adversa, entonces mi semilla por lo menos hubiera permanecido.
Y otro puede decir, no, la verdad que la palabra de Dios entró y brotó en mí. Yo enseguida. Otros fueron más rebeldes y tuvieron más tiempo para que se le note algo, la primera hojita a la superficie. Yo enseguida manifesté el obrar de Dios en mi vida, pero las circunstancias adversas. Si no hubiera salido un sol tan abrasador en mi vida, entonces yo no sería, uy, qué bruto, qué gran fruto, qué cantidad, pero algún fruto tal vez podría haber llegado a dar. Pero salió el sol abrasador, ¿y qué pasó? Me quemé. ¿De quién es la culpa? Y del sol abrasador, de la circunstancia, del destino, dicen algunos. El tercer caso podría decir lo mismo. Yo tuve fuerza, salí con fuerza, pero ¿qué va a hacer? Si no hubiera estado rodeado de las influencias que tuve a mi lado, los yuyos, los espinos que crecieron y ahogaron y me llevaron por mal camino, yo hubiera dado mucho fruto, hubiera sido un excelente cristiano. ¿De quién es la culpa? Y del grupo de personas que me tocó vivir, de mi familia, de mis amigos, de los vecinos del barrio que me llevaron por mal camino. Las situaciones adversas, las pruebas que Dios nos pone, las ponemos siempre como excusas y erramos el foco. Cuando no tenemos fruto en nuestra vida, entonces decimos, bueno, pero si me hubieran visto lo que a mí me tocó vivir, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué puedo creer que Dios es bueno con todo lo que me tocó? Entonces decimos, y criticamos al cuarto tipo de tierra, y decimos, qué vivo el cuarto tipo de tierra, Si lo trabajaron, estaba limpita, sin piedras, sin espinos, plantaron la semilla y la semilla creció. Entonces sí, así es fácil, pero yo no puedo. Porque o tengo espinos, o tengo piedras, o tengo el corazón endurecido de tanto que sufrí. Y la culpa siempre la tiene el otro. No es culpa mía, es culpa de las circunstancias que me tocaron vivir. Yo se lo estoy planteando así de manera exagerada, pero si hacemos un poquito de mirar para adentro, vamos a encontrar cuántas veces nos hacemos las víctimas y le echamos la culpa a Dios, al destino, a las circunstancias de que en nuestra vida no hay frutos. Frutos que tienen que haber cuando hay desarrollo de esa semilla y de la vida de Dios en nosotros. ¿Me explico? Entonces decimos, bueno, pero fíjate, aquella persona, sí, pero aquella persona Dios o el destino lo favoreció, porque tuvo una familia, porque tuvo dinero, o porque no tuvo que sufrir lo que yo sufrí, o porque no tuvo malas influencias de malos amigos, tuvo en la iglesia siempre. Entonces, claro, puede dar fruto porque se crió en la iglesia. ¿Saben? Todos estos argumentos son mentiras nuestras en nuestra cabeza. Porque no hay excusas delante de Dios. Porque hay un pequeño detalle, ¿no? El cuarto tipo de tierra, ¿saben por qué fue? ¿Era buena tierra? Porque alguien pasó el arado por ese terreno y rompió ese terreno y lo quebrantó a ese terreno y lo dio vuelta, lo cambió a ese terreno y pasó una rastra que terminó haciendo una rastra como un rastrillo gigante que se pasa después de la arada para emparejar y para sacar toda la mugre que queda en la tierra, el pasto, las raíces. Por eso ese terreno es bueno. No es que ese terreno es bueno porque no pasó ninguna circunstancia adversa, ninguna prueba, ninguna situación fea ni mala. Al contrario, ese buen terreno da testimonio de lo que la palabra de Dios nos dice, que el sufrimiento y las circunstancias adversas y el esfuerzo que la vida nos pone, esta vida tan difícil, es para que nuestro corazón sea quebrantado y preparado para poder dar buen fruto. ¿Me explico? No hay excusas. Es cuento de nuestra propia cabeza que nos hacemos el verso de que, bueno, si yo hubiera tenido la oportunidad, yo no pude, porque si no hubiera sido como tal, y aquel que vivo, yo no puedo. No hay excusa. No hay excusas
por un enojo viejo que quedó trabado de lo que nos pasó en el pasado, de nuestra historia. No hay excusas. Para Dios no hay excusas, ¿saben? Porque Dios nos da todas las posibilidades. ¿Saben? Y acá se cumple lo que dice Jesús en el verso 25 del mismo capítulo 4. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿No? Cuando ponemos excusa, cuando la fe es nuestra, es aplastada por las circunstancias que no nos gustan o que nos resultan adversas, pasa esto. Aún la poca cosa que teníamos de fe termina siendo aplastada y destruida. Vuelvo a leer. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Si creemos que el sufrimiento nos convierte en víctima, ¿vieron? Enseguida nos victimizamos. Si se sienten ustedes porque tienen algo difícil de sobrellevar, que son víctimas o tuvieron que sobrellevar, que son víctimas de las circunstancias, que todo lo que vivieron no tiene sentido, que Dios no tiene el control, o que Dios es peor, que Dios es cruel, porque no lo decimos, pero en el fondo pensamos, Dios no es bueno conmigo. Dios ha sido bueno, no sé, con aquel, mirá qué lindo que le va. Pero a mí mirá cómo me va. Y yo lucho y lucho, me esfuerzo y nunca logro nada. Y hay una raíz de amargura. Entonces venimos a una reunión a querer dar gracias y dar gloria a Dios y no lo sentimos porque Dios no es bueno para nosotros. No es bueno para nosotros. Es bueno a veces cuando las cosas no salen bien. Entonces decimos, sí, ahora sí, pero después enseguida se nos atraviesa otra cosa y Dios deja de ser bueno. Y siempre tenemos la excusa perfecta para no servir, para no servir de inservible, sino para no ponernos al servicio, para no dar gracias a Dios, para no dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, lo que sea que tengamos que dar a Dios. Siempre tenemos una excusa. Santiago, el apóstol Santiago, nos dice en el capítulo 1 de su carta, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. 1, sería. 1, versículo 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo. Alégrense cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo. ¿Qué significa? Que hay un propósito para las pruebas. Dios tiene un propósito para las pruebas. Así que alégrense. Santiago nos está diciendo, hermanos, tengan por sumo gozo, suma alegría. El sumo motivo para alegrarnos es cuando somos sacudidos por algún sufrimiento. Ese propósito que Dios tiene es hacer nuestra fe inquebrantable. Eso es uno de los frutos, por ejemplo, ¿no? Templanza. La fe se queda, la templanza es el dominio propio, la fe va quedando más rígida, más resistente, porque la fe es como un tejido muscular, el tejido muscular. Cuanto más nos exponemos a una tensión límite, cuanto más límite es la tensión, el músculo no se debilita, el músculo se fortalece, ¿no? Por eso van al gimnasio, por eso hacemos ejercicio. Las primeras veces salimos y nos cuesta y es duro y nos quejamos, y la segunda vez no queremos saber nada porque nos duele todo, pero el músculo se va fortaleciendo cuando lo ponemos a una cosa que no nos agrada, porque no nos agrada. La fe es lo mismo, es como un músculo en el corazón. Es tan importante esto porque la fe es la única cosa que nos conecta con Dios. La posibilidad de conectarnos con Dios es a través de la fe. Y no es que la fe la tengo porque me conecto con Dios. Cuando me conecté con Dios, hay fe acá. Porque es eso, fe es esa capacidad de poder tomar contacto con todo el mundo
que nos trasciende, que llamamos espiritual. Esa es la fe. No hay más vuelta. La fe no es una cosa rara, no es una actitud positiva. La fe es esa capacidad. Y cuando las situaciones adversas nos aplastan, lo que hacen es nos confunden y no podemos acercarnos otra vez a Dios. Nos apartan, nos separan de Dios. Y cuando estamos separados de Dios nos hundimos en nuestra propia mugre, en nuestro propio pecado. Entonces fíjense qué importante que es mantener la fe fuerte. Por eso Dios en su amor nos sacude y todo el tiempo nos prueba. Y nos pone en situaciones incómodas, chiquitas, grandes, más grandes. A veces muy grandes. Pero el objetivo es, la idea que nos da Santiago es que alégrense porque Dios nos está entrenando, estamos en el gimnasio. No es lindo estar en el gimnasio, yo fui un par de años. Y la verdad que no da ganas de ponerse a hacer todas esas cosas. Más allá de los que ya vienen entrenados y van a lucir sus habilidades. Yo no tenía nada que lucir, al contrario. Entonces era un bajón muy bueno, pero vamos porque tenía que hacerlo por mi problema muscular, porque bla, 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 bla. Lo mismo salir a caminar o hacer un ejercicio. Hay que hacerlo, porque los músculos se atrofian, nuestra fe se atrofia, y si se atrofia nuestra fe, perdemos conexión con Dios, y chao nuestra vida. Nos hundimos en nuestros pecados. Y vamos a cantar, y vamos a proclamar, pero si nuestra fe no se fortalece, si vivimos poniendo excusas por las circunstancias que nos tocan, o que nos tocaron, o que nos van a tocar, nuestra fe se va a debilitar y vamos a tener 1000 problemas y vamos a vivir en el serrucho, ¿no? Sube y baja. Un día estamos arriba, un día estamos abajo, depende de cómo nos va. Depende de las buenas noticias que tuvimos, depende de las ganas, y depende del no sé qué, del sol, de la lluvia. Porque mi fe no es firme, no me sostiene, no tengo una fuerza que desarrollé con el ejercicio para sostener peso. El peso de circunstancias adversas o contrarias a nosotros mismos. Cuando nuestra fe es tensionada hasta el límite, el resultado, dice Santiago, fíjense, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, quiere decir perseverancia. Sí, no se quema por el sol, no queda infructuosa en un camino, nace y después no termina ahogada por la fe, pase lo que pase, sigue perseverando. Ese es el ideal de un buen cristiano, ¿no es cierto? Pero mirá, entonces ahí uno dice, porque al final uno sabe que cuando uno tiene la fe que se va fortaleciendo y uno dice, epa, mirá, al espejo, mirá, ahora está un poquito más. Como me decía un tipo, mirá, toca que duro. Decía. Cuando vemos que estamos, entonces otros también dicen, che, yo quiero, mirá cómo bajó la panza el tipo, mirá cómo está, yo también quiero. Y vamos, en serio, vení. En serio, somos testimonio para otros. Cuando alguien soporta una prueba y la sufre y tiene sus momentos de caída, pero se levanta en fe y se levanta con una fe mucho más madura y mucho más fuerte. Otros dicen, yo quiero ser como esa persona. ¿Cómo quisiera tener esa fe? Está para todos. Es cuestión de dejar que el arado empiece a romper nuestra tierra. No, ahí no. Ahí no. Tenemos que dejar que Dios entre con el tractor o con los bueyes o como sea, empiece a dar vuelta toda nuestra vida y después pase la rastra y se lleve toda. Es un proceso, pero en ese proceso nos vamos fortaleciendo y vamos perseverando, permaneciendo y los frutos empiezan a ver. Porque cuando la planta tiene tiempo y le damos lugar y tiempo, sí o sí la vida de Dios empieza a dar frutos en nosotros. Pedro dice, acá nomás, dando la vuelta a la hoja, dice, y ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cómo no va a ser más preciosa si es nuestra carta de conexión con Dios? Mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, inclusive el oro,
esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Por qué? Porque va a haber frutos. Cuando Cristo venga va a encontrar frutos en mí. Paciencia. ¿Cuáles son el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz. ¿Cómo creen que salen todas esas cosas de una persona como yo, como ustedes, que somos gozos? Como dijo el ministro de Salud, somos fenómenos. Fenómenos más creciditos, pero somos fenómenos. El ministro de Salud de la Nación. Fenómenos que logramos al nacer, otros fenómenos no nacen. De estos fenómenos, ¿cómo vamos a tener amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Cómo vamos a lograrlo? No, solo la vida de Dios lo hace. Y para eso nos tiene que quebrantar, nos tiene que quebrar y nosotros nos tenemos que dejar quebrar. Ah, pero si los yuyos, las malas amistades son los que me llevan para mal. El mundo me atrae. ¿Cómo hago? Dijo uno que se convirtió. ¿Y ahora cómo hago, pastor, para dejar el mundo? No. Vos seguís a Cristo y el mundo te va a dejar a vos. No te preocupes por dejar al mundo. Es así. No, porque de estas influencias, ocupate de la fe, ocupate de fortalecer, de ejercitar ese músculo espiritual y todo lo otro se va solito. Fíjense, acá en 2 Corintios. No sé si terminé con Pedro. Pedro, ¿cuánto? No lo decía. Es 1 Pedro 1, 6 y 7. Sí, lo leí todo. Vamos a 2 Corintios. Y acá Pablo nos cuenta algo de su propia vida, su propio testimonio. Capítulo 1, verso 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de lo que nos pasó. Quiero contarles, dice. No quiero que lo ignoren. Les quiero contar lo que nos pasó en Asia, cuando estábamos en Asia Menor, que hoy es Turquía. Acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, dice Pablo. Y Pablo no estaba viviendo la vida, estaba predicando el Evangelio, plantando iglesias, estaba sirviendo al Señor. Y dice que, les quiero contar algo para que no estén ignorando esto que nos pasó en Asia. Dice que la tribulación, los problemas que tuvimos, la persecución que nos sobrevino en Asia, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, dice Pablo. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. A la loca. Esto no es que alguien le contestó mal, o le faltó plata, o no sé cuántos problemas podemos tener nosotros, ¿no? Pablo acá, fíjense, perdieron ellos, los que estaban, Pablo y su equipo de misioneros y evangelistas, perdieron la esperanza de conservar la vida. ¿Hasta cuánto se tensionó el músculo de la fe de Pablo y los que estaban con él? Hasta el límite de creer que perdían la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará, aún de la muerte, sin falta. Yo quiero ser esto, ¿cierto? No quiero tener un músculo. Yo me lo imagino a Pablo, dicen que no era alto, pero yo me lo imagino a Pablo, si bien petizo, pero con un corazón, un alma, un espíritu robusto de fe, para decir semejante barbaridad. Y nosotros estamos como la plantita de la piedrita. Si yo no tendría tantas piedras, pero dejá que Dios meta el arado y limpie y te deje como tierra buena. Fíjense, dice Pablo, la prueba que nos vino fue tan de sobremanera, tan fuerte, que fue más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que perdimos la esperanza de vivir. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte. Como diciendo, mira, tu vida no vale, acá lo que vale es la voluntad de Dios. Para que no confíen, ¿para qué? Fíjense, ¿no? A fin de
Hay un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Para forzarlos tanto. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. La idea de Pablo era que Dios los forzó y forzó al límite su fe para que aprendieran la lección de confiar aún su propia vida. Ya no si podemos comer o pagar o comprar. Su propia vida, confiar no en Él ni en sus recursos, sino solo en Dios. La fe es capacidad de confiar totalmente en Dios. Y Él quitará todo lo demás en este mundo, en lo que podamos sentirnos tentados a confiar. Nos va a quitar todo lo que nosotros creemos que en las cuales podemos confiar. Él nos va a quitar porque Él quiere que crezcamos fuertes en nuestra confianza en Él mismo. Que Él mismo será todo lo que necesitamos. Quiere que crezcamos fuertes en nuestra confianza, que Él mismo será todo lo que necesitamos. Él quiere que aprendamos que si lo tengo a Él, lo tengo. Punto. Lo tengo. Pero mira lo que te está pasando, mira lo que te pasó, mira lo que estás sufriendo, mira lo que sufriste, mira lo que vas a sufrir. Lo importante es, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y termino con el Salmo 73. ...25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Dijo Asaf, el salmista. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Vuelvo a leerlo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Esto lo tenemos que decir con fe cada vez que tengamos una prueba, que enfrentar una prueba. O estemos caídos y estemos atados a cosas que nos han pasado. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, mi heredad, mi futuro, es Dios para siempre. Amén. Entonces, ¿saben? El mensaje es, no hay excusas, muchachos, no hay excusas. Es cuestión de dejar que a través de las pruebas Dios tensione nuestros músculos, nos ejercite, pase el arado, nos transforme en tierra buena. Todo nuestro terreno duro, nuestras avivadas, nuestras gambetas, todo dejar y ponerlo en las manos de Dios para que Él fortalezca nuestra fe. Entonces vamos a poder decir, como Pablo, ¿no? Voy caminando hacia la perfección. Tengo sobre mí sentencia de muerte. No me importa lo que pase. Lo importante es alcanzar el premio del supremo llamamiento. Amén. Oramos.